derrame pleural, según lo normal que uno debe tener en el líquido es líquido pleural es 0,13 más menos 0,06 según este autor, mililitros por kilogramo. Si uno lo redondea, lo que deberíamos tener de líquido pleural sería de 0,1 a 0,2 mililitros por kilo. Para un paciente de 15 kilos, aproximadamente uno debería tener en líquido pleural entre 10 a 15 mililitros. Ya cuando uno tiene más de 15 mililitros, según algunos autores, y otros autores dicen a partir de 10 mililitros, ya se llama derrame pleural. ¿Ok? Esto sí yo he revisado y no hay un consenso. Ya solo te dicen cuando hay aumento mayor a lo normal, pero puedes tomarlo 15 mililitros como el punto de corte. ¿Ok? En el espacio pleural. Estas son las características del líquido pleural que siempre lo preguntan, ¿ya? Y nos van a servir para nosotros saber la normalidad y cuando se alteran, que eso ocurre en exudados, trasudados. Ahora, el pH acá le he puesto similar al plasma, pero hay que hacer la salvedad que el pH realmente es un poco más alcalino que el plasma, porque es de 7,6 a 7,66 por mayor bicarbonato, y mientras más, y si es exudado, se va volviendo más ácido. ¿Okay? La causa más frecuente de todos los derrames pleurales es la insuficiencia cardíaca. Es la causa más frecuente de todas. Y si te preguntan la causa más frecuente de trasudado, también la insuficiencia cardíaca congestiva. En cambio, la neumonía es la causa más frecuente, pero de exudado. La más frecuente de exudado. Y hay que entender que la diferencia entre exudado versus trasudado es que el trasudado es no inflamatorio y el exudado es inflamatorio. ¿Ok? Y eso justamente vamos a ver ya las diferencias, pero las causas que inflamen van a dar exudado. Por ejemplo, ¿qué inflama? Una neumonía. Eso inflama. ¿Qué más inflama? Un cáncer. ¿Qué más inflama? La tuberculosis. En cambio, hay causas que no inflaman, sino que tienes mucho líquido y al final se sale por la pleura, ¿no? Por un juego de presiones hidrostáticas que alteran la ley de Starling. Entonces, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, mucha bulimia, un síndrome nefrótico, en el cual el paciente orina muchas proteínas y pierde su presión oncótica, una cirrosis, en el cual el líquido de la citis incluso ingresa a través de hendiduras del diafragma a la cavidad pleural, se llama hidrotórax, y también por disminución de la presión oncótica. Entonces, exudado versus trasudado son diferentes, vamos a verlo en una diapositiva, pero la más frecuente exudado, neumonía, la más frecuente trasudado, insuficiencia cardíaca, ¿no? Y aquí está un diferencial para reconocer estas enfermedades. Ahora, el patrón pleural, en la anamnesis hay dolor tipo pleurítico, la tos generalmente no productiva, puede haber cianosis, y ese hemitórax no se expande, hay abolición de vibraciones vocales, como es derrame pleural hay matidez, y hay disminución del murmullo vesicular. Ahora, acá tenemos las diferencias entre exudado y trasudado. ¿Ok? El exudado, como decíamos, tú tienes que pensar en todo lo que inflama, lo inflamatorio. Y el trasudado es todo lo que es un juego de presión hidrostática. O sea, hay mucho líquido. En cambio, el exudado realmente, como inflama, aumenta la permeabilidad capilar, como en toda inflamación, ¿no? Y por ahí se sale el líquido. Ahora, ¿dónde va a haber más proteínas? En el exudado, ¿no? ¿Por qué? Tú tienes que esto asociarlo rápidamente, que si estás inflamado, necesitas que vayan anticuerpos, complemento, todo eso es proteínas. Entonces, por eso aumentan las proteínas en el exudado. En el trasudado no. Si tú divides acá están los criterios de Lai. Estos de acá configuran los criterios de Lai. Estos tres de acá, los criterios de Lai. Ya lo vamos a ver en otra diapositiva. Pero si tú divides la relación entre las proteínas de la pleura sobre proteínas de la sangre, ¿no? Si tú divides así, proteínas que hay en la pleura entre proteínas que hay en la sangre. Entonces, rápidamente yo te he dicho que si es un trasudado, no tiene por qué aumentar las proteínas, ¿no? Porque esto es una causa no inflamatoria, entonces no debe aumentar. Entonces, como las proteínas de la pleura son poquitas, sale menos a 0,5 respecto a la sangre. Pero, si es un exudado, como las proteínas de la pleura van a aumentar porque ya está la inflamación,
sobre las proteínas de la sangre, la relación sale mayor a 0,5. Ese es un criterio de Lai, por ejemplo. El otro criterio de Lai es el lactato, este de acá, LDH, la lactato deshidrogenasa de la pleura sobre el lactato deshidrogenasa de la sangre. Igual, ¿no? Este aumenta sobre todo en inflamación, causas inflamatorias, lisis, etc. Por lo tanto, en exudado baja y en trasudado sube la relación. Y eso hay que recordarlo. Y el último criterio de Lai realmente no está como aquí lo han puesto, pero el último criterio de Lai nos dice que el LDH acá, cuando es exudado, es mayor a 2/3 del valor normal. O sea, el LDH de la pleura es mayor a 2/3 del valor normal. Y acá sería menor a 2/3. Bueno, en valor absoluto sería mayor a 2/3. ¿Ya? ¿Cuántos criterios Lai? Necesito solo un criterio para hacer el diagnóstico. Solo con un criterio hacemos el diagnóstico. ¿Ok? En cuanto al pH, cuando tú tengas inflamación, imagínate, están llegando todos los leucocitos, están liberando todas sus enzimas, sus lisosimas, están liberando todo, para matar a bacterias terminan liberando sus lisosomas, radicales de oxígeno, todo eso al final aumenta la acidez, ¿no? Porque la acidez mata a las bacterias. Por eso el pH, y hacen glucólisis también, todo el pH se vuelve más ácido en exudado. En cambio, en trasudado, mayor a 7,3. Y obviamente va a haber más leucocitos en el exudado. Entonces, esas son características generales para diferenciarlo. Y acá tenemos las clases, ¿no? Acá es trasudado y aquí es exudado. Entonces, en trasudado, las cosas más frecuentes, insuficiencia cardíaca, cirrosis, hipolinemia, diálisis. El hipotiroidismo realmente puede dar los dos tipos. Por si acaso, el hipotiroidismo se puede, o mixedema, se puede comportar como ambos, ¿ya? De hecho, con mucha más frecuencia se comporta como exudado, pero se puede comportar como ambos, ¿ok? También puede volverse exudado o trasudado, ¿ya? El nefrótico es totalmente trasudado, el estenosis mitral, el tromboembolismo pulmonar también puede ser exudado o trasudado, ¿ok? Y con más frecuencia es exudado. ¿Ya? La pericarditis constrictiva, urinotórax, obstrucción de vena cava. El síndrome de Meigs es, una triada típicamente, el cual el paciente tiene, y lo han preguntado, ¿no? Tiene un tumor de ovario, que es o un fibroma o un tecoma, es benigno. Además hace ascitis y hace el derrame pleural o hidrotórax. Ya es el síndrome de Meigs y es el que tenemos acá. El 70% de las veces es exudado también síndrome. Entonces hay algunos que se pueden comportar como ambos, ¿no? Y lo bueno es que ahí lo estamos aclarando. Ahora, los que siempre se vuelven exudados es los cáncer. ¿Y qué cánceres van más? ¿Qué cánceres van a ir más a pleura? El primero que va, un 40% que cuando hace metástasis a pleura es el cáncer de pulmón. Del cáncer de pulmón, el que más hace metástasis a pleura es el adenocarcinoma. ¿Ok? En un segundo grupo que hace metástasis a pulmón es el cáncer de mama. Mujeres, un 25%. Y el tercer cáncer que más va a pulmón, el 15% es el linfoma, ¿no? Más en varones. Entonces, esos no van a pulmón solo, sino a pleura. Y en pleura generan el derrame maligno. Los derrames malignos, o sea, por cáncer, los neoplásicos, típicamente son hemáticos. No hay muchos derrames que sean hemáticos. Mira, si es hemático, serohemático, o es maligno, o es tromboembolismo pulmonar que ha hecho infarto pulmonar. El maligno hoy te baja el pH, te baja la glucosa, pero ellos, cuando es por cáncer, se llena muy rápido. O sea, tú lo drenas y en unos días ya está otra vez completamente lleno todo la pleura. Llenado rápido, puede ser masivo. ¿Cuándo hablamos de masivo? Masivo es cuando ya mayor a 2/3 de todo el campo pulmonar ya está ocupado por este líquido pleural, ¿no? Y cuando tengamos un cáncer o una malignidad, hay que hacer primero una citología para hacer el diagnóstico. O sea, le hacemos Papanicolau citología. Si no lo encontramos el diagnóstico, hacemos una biopsia. Si no encontramos el diagnóstico, otra biopsia. Y si no, ya la toracoscopía, que es ya una cirugía, ¿no? Y entramos a buscar.
¿Ok? Entonces eso vamos a comentar ahí. El derrame paraneumónico es la causa más frecuente de todas. Y el que más frecuente hace derrame pleural es el neumococo. Y eso no hay que olvidarlo. ¿Ya? Lo peor que puede pasar de este derrame paraneumónico es que se complique y se infecte este líquido pleural y eso se va a llamar empiema cuando ya está lleno de pus y lo vamos a ver que la terapia cambia. Por ejemplo, un derrame paraneumónico podrías usar solo antibióticos. Un empiema tienes que colocar tubo de drenaje sí o sí. Y otra causa importante en nuestro medio es la tuberculosis. La tuberculosis típicamente es un color amarillo citrino, te describe la literatura, y se comporta como TB, o sea, fiebre vespertina, eh, sudoración nocturna, y ya generalmente inicia brusco, ¿ya? Y a las 3 semanas ya te puede estar dando disnea. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En el Perú usamos ADA mayor a 45 como punto de corte. Esta enzima, adenosín desaminasa, que nos puede dar falsos negativos, ¿sabes? Porque también puede estar falsos positivos, porque también puede estar en linfoma o en linfiema. Pero el ADA más de 45 nos ayuda mucho a pensar en tuberculosis. ¿Qué otra cosa nos ayuda a pensar en tuberculosis? Que la glucosa de líquido es menor a 40, ¿ok? Y que tiene 70% de linfocitos, o sea, en lugar de ser neutrófilos, la mayoría es linfocitario. Eso ya nos ayuda a pensar. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? No le hagas BK al líquido pleural porque no va a servir. Lo que hay que hacer es biopsia, ¿ya? Biopsia y buscamos granulomas. Igual tenemos el infarto pulmonar que arriba también estaba, la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es la que típicamente es amarillo verdoso, tiene detritus y la glucosa es menor a 15, pancreatitis, síndrome postinfarto en miocardio, síndrome de uñas amarillas y infecciones micóticas como el aspergillus, que da un color negro al líquido pleural. Entonces, para hacer uno el diagnóstico de cuál es, tú tienes que hacer este procedimiento, ¿no? Toracocentesis. Es diferente hacer la toracocentesis, se puede hacer para el diagnóstico, pero también para el tratamiento. Ya, y esa parte es la que más te importa a ti en este momento. El tratamiento del líquido es drenar, evacuar el contenido pleural. Porque este contenido pleural, cuando es demasiado, puede estar generando insuficiencia respiratoria. Entonces ahí hacemos toracocentesis, sacamos líquidos. ¿Ok? En neumotórax, pero bueno, ese sería neumotórax, un problema ya de acumulación de aire. Y también con fines diagnósticos. Entonces, Alexi, ¿yo por qué puedo sacar líquido? Uno, para diagnosticar qué tipo era, y lo otro, si el paciente está con problemas de insuficiencia respiratoria, para evacuar ese líquido que no lo deja respirar. Alexis, ¿a todos les puedo hacer toracocentesis? No, no a todos. Acá te presento las contraindicaciones y esta es la referencia. Cuando tú tienes menos de 10 milímetros, o sea, menos de 1 centímetro, no lo hagas, porque es muy poco. O sea, cuando tú tomes una placa o neurografía, tienes que ver que sea más de 1 centímetro o más de 10 milímetros la cantidad de líquido que hay, porque si es muy pequeña, no lo hagas, solo observa porque no va a rendir, ¿ya? Si hay infección cutánea de la pared torácica, no lo puedes hacer ahí, tienes que buscar otro punto de acceso o ya no realizarlo, es una contraindicación. Si hay ventilación a presión positiva, en, si hay ventilación a presión positiva elevada, también al descomprimir podría generar traumas, barotraumas, cuando hay alteraciones de la coagulación. Entonces, esas son las contraindicaciones, las indicaciones y las contraindicaciones, y aquí está lo de evacuación cuando hay insuficiencia respiratoria como terapéutica. Acá tenemos un cuadro diferencial de todos los tipos. Es muy bueno este cuadro del libro Sabatini y realmente podemos comentar algunos, tal vez los más importantes, como que insuficiencia cardíaca es claro pajizo, hay menos de 1000 linfocitos, menos de 5000 eritrocitos, el pH es normal, la glucosa igual al suero y es bilateral generalmente. Y si es unilateral, se va a lo derecho, nunca al izquierdo. Si tú tienes insuficiencia cardíaca y hay el lado izquierdo, solo el lado izquierdo del derrame, piensa en otra etiología como neumonía. ¿Ya? Alexis, una consulta. Disculpa. Entonces,
Si vemos acá las diferenciales, por ejemplo, la cirrosis va más al lado derecho, la insuficiencia cardíaca es más bilateral, el paraneumónico puede ser no complicado, complicado o empiema, ¿no? Por ejemplo, si es no complicado es turbio, y ya cuando es empiema es purulento. Si te das cuenta, cuando hay insuficiencia cardíaca eran linfocitos, menos de 1000, pero ya cuando es un problema paraneumónico, o sea, una neumonía, que se infectó al final el líquido que fue empiema, ya es neutrófilos, ¿no? Hay neutrófilos y en empiema, el diagnóstico de empiema encontramos más de 25.000 neutrófilos, ya ese es el punto de corte. El pH baja más en empiema, típicamente tiene que ser menor a 7,2 el pH, ¿no? La glucosa en empiema también baja mucho, solo hay tres causas principales que te bajan la glucosa menos de 40, la tuberculosis, el empiema y la artritis reumatoide. Y en este caso, el empiema te baja menos de 40, por ejemplo, el derrame paraneumónico no complicado es más de 40. Y la artritis reumatoide es la que más baja la glucosa porque puede llegarte a 15. ¿Cuáles drenamos? El paraneumónico complicado y el empiema. O sea, el tratamiento aquí de estos dos, además de dar antibióticos, obviamente, en los dos últimos hay que drenar el líquido, porque o sea, es como un acceso prácticamente, que tú tienes que drenar porque no llega el antibiótico. Igual acá, si hay pus ahí en la pleura, tienes que drenarlo porque no va a llegar el antibiótico. Ahora, si ¿El nosotros, no complicado también lo dreno? No, no. no, el no Ah, complicado. a ver. Ese es muy frecuente. Hasta un 50% de pacientes con neumonía por neumococo te hace paraneumónico no complicado, si no es necesario drenar, porque es leve. Pero si ya se hace complicado, ya te voy a mostrar los estadios, o empiema, que es pus franca, pus, ahí sí tienes que drenar. Ujú. Ahora, en cuanto a la tuberculosis, que es frecuente en nuestro medio, los que son sanguinolentos es más neoplasia y tromboembolismo. La tuberculosis podría ser, ¿ya? Pero la tuberculosis es más amarillo citrino. Citrino es un color ya un poco más, un amarillo más fuerte, ¿ya? El pajizo es transparente casi y el citrino es más fuerte, digamos. Y la tuberculosis uno se da cuenta que es tuberculosis porque tiene linfocitos, igual que el cáncer, ¿ah? Son predominio linfocitario, a diferencia de los paraneumónicos que son polimorfonucleares. Y hasta un 70%, más del 70% de linfocitos te hacen mononucleares. El pH te baja tanto en tuberculosis como en cáncer. Acá los tenemos los dos en cuadro comparativo, ¿no? Solo que la TB es más ceroso, la neoplasia es más turbio, amarillo citrino en la TB, neoplasia es un poco más hemática, en ambos baja la glucosa, pero el Papanicolau o la citología es positiva en la neoplasia, en el cáncer. En cambio, en tuberculosis, Papanicolau va a ser negativo, vamos a tener que usar ADA. Y al final la biopsia es lo que nos va a dar granulomas para tuberculosis y acá células cancerígenas. Ahora, Una pregunta, ¿qué es? Disculpa, ¿qué sí. es ADA y qué es BAR? Ya. El ADA es una enzima que se llama adenosín desaminasa. Adenosín desaminasa. Y la adenosín desaminasa es producida por los linfocitos. Entonces, cuando tú encuentras mucha adenosín desaminasa, dices, hay mucho linfocito. Y los linfocitos, ¿cuándo están? Los T helper 1, por ejemplo, cuando hay tuberculosis. Entonces, al encontrar tu ADA positiva, entonces asumes que hay mucho linfocito, por lo tanto, probablemente está la tuberculosis ahí. Eso es lo que nos indica la ADA. El VAR es el bacilo ácido alcohol resistente, o sea, el Mycobacterium tuberculosis. Pero no lo encontramos generalmente, el Mycobacterium. O sea, si tú sacas una muestra de líquido pleural y lo buscas, no lo vas a encontrar. Es muy raro encontrar. Por lo tanto, lo que nos ayuda aquí en tuberculosis es el ADA y la biopsia. Y en neoplasia es la citología, o sea, sacar células y ver si son neoplásicas con una coloración llamada Papa Nicolau, que también se hace en el cáncer de cervix, ¿no? Vemos ahí. Y si no, con biopsia. Doble biopsia se puede hacer acá, y si no, entras con como una endoscopía que se llama toracoscopía y entras a la cavidad pleural a buscar en masas exofíticas, zonas donde puede estar el cáncer y tomar mejor la biopsia, la toracoscopía. En microbiología nos dijeron que el Papa Nicolau no, era el procedimiento nada más, no era... Claro, exacto. Justamente por eso se puede utilizar para varios tipos de cáncer. Por ejemplo, para cáncer de cervix, usa el procedimiento Papa Nicolau. Pero también para este cáncer de pleura, también Papa Nicolau. Para cáncer oral, también Papa Nicolau y así. O sea, es solo una tinción. Ah, Ujú, ya, ya. ujú.
Y embolia pulmonar generalmente puede ser sanguinolento cuando hace infarto pulmonar. La embolia va más con neutrófilos o polimorfonucleares. Y si te das cuenta, mientras tuberculosis menos de 10.000 eritrocitos, pero los que ya tienen hasta 100.000 eritrocitos son neoplasia y embolia, son los más sanguinolentos, ¿no? Ahora, el pH baja en neoplasia, pero en embolia, ¿no? La glucosa no baja en embolia porque no hay nadie que consuma la glucosa, es solo un trombo, la embolia. Y si no hay infartos, la embolia se vuelve un trasudado. Cuando hay infartos, se vuelve un exudado. Otras enfermedades que también vamos a tener aquí es, por ejemplo, la artritis reumatoidea o el lupus, ¿no? La artritis reumatoidea típicamente tiene detritos, es amarillo verdoso, casi azulado el color. Y es la artritis reumatoidea la que más te baja la glucosa, la única que puede bajarte menos de 15 la glucosa. Es variable que pueden tener, no son hemáticos, sí puede bajar el pH. La artritis reumatoidea, mira, baja mucho la glucosa, en cambio el lupus es normal. ¿Ok? Y bueno, puedes utilizar complemento bajo, el factor reumatoideo positivo, ANA, etcétera, exámenes inmunológicos para apoyar tu diagnóstico. La pancreatitis inflama toda la cavidad abdominal y por contigüidad puede inflamar la pleura, ¿no? Y incluso es un criterio para pancreatitis. Es seroso, sanguinolento y turbio, y es sobre todo neutrófilo. Bajan los eritrocitos, no es un hemático típicamente, el pH se mantiene normal, la glucosa en el suero, y la amilasa se vuelve positivo, y es del lado izquierdo. La cirrosis lado derecho, pancreatitis lado izquierdo. La perforación esofágica, vamos a encontrar la amilasa, pero la amilasa salival. En cambio, la amilasa pancreática es en pancreatitis. Y cuando se perfora el esófago vas a encontrar restos alimentarios, es turbio, purulento, ¿ya? Y baja mucho el pH, igual a glucosa. Entonces este es el diferencial y es un cuadro muy bueno para poder llegar a un diagnóstico un poco más preciso. Ahora, ¿cómo enfocamos el manejo? Mira, si tenemos un derrame pleural, lo primero tenemos que ver si hay más de 10 milímetros en la ecografía de tórax o radiografía de decúbito, ¿no? Porque te decía, si es más de 1 centímetro se puede sacar, si no, no se puede. Si fuera así el caso, entonces tú te preguntas, ¿tendrá insuficiencia cardíaca? ¿Por qué me pregunto esto, Alexis? Porque si tiene insuficiencia cardíaca, ¿para qué le voy a...? Y solo tiene insuficiencia cardíaca nada más, no hay neumonía, no hay infarto, ni nada. Te preguntas, ¿para qué le voy a sacar el líquido a la pleura si cuando le dé el diurético, que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lo va a orinar todo ese líquido, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, yo no tengo por qué estar sacándole el líquido de la pleura porque cuando yo le dé el diurético, que es la furosemida, que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lo va a orinar todo. Entonces, siempre antes de hacer toracocentesis, pregúntate, ¿hay insuficiencia cardíaca? Si la respuesta es sí, tienes que decir, bueno, pero ¿solo será insuficiencia cardíaca? ¿Por qué, Alexis, esa pregunta? Porque puede que tenga insuficiencia cardíaca y neumonía, insuficiencia cardíaca y tromboembolismo, insuficiencia cardíaca y cáncer. Entonces, ¿cómo sé que solo es insuficiencia cardíaca? Porque la insuficiencia cardíaca, el derrame pleural es bilateral, es no doloroso, ¿ok? No hay fiebre, bilateral, no doloroso, no hay fiebre. Así es el derrame de la insuficiencia cardíaca. Ahora, si tú ves un derrame, a pesar que tiene insuficiencia cardíaca, pero tiene dolor, es asimétrico, solo de un lado, sobre todo del lado izquierdo, y tiene fiebre, entonces puede que tenga insuficiencia cardíaca, pero esto no es típico de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es simétrico, no hay dolor y no tiene fiebre. Entonces, si tú tuvieras uno que ya no parece insuficiencia cardíaca porque es asimétrico, hay dolor o fiebre, entonces mejor saca el líquido para ver qué tiene toracocentesis. ¿Ya? Alexis, ¿sabes qué? No, es simétrico, es bilateral, no hay fiebre. Debe ser solo la insuficiencia cardíaca. Entonces, dale tu diurético, dale la furosemida, pero obsérvalo con ecografía. Si a los 3 días ya no debe tener, pero si persiste a los 3 días, entonces, ¿sabes qué está persistiendo? Probablemente hay algo más escondido, tal vez un cáncer, porque no debería persistir más de 3 días. Si persiste, a pesar de la terapia, sáquele la toracocentesis, púnsalo al paciente.
Cuando le saca la toracocentesis, primero aplicas los criterios de Lai, ¿ok? Que son los criterios estándar. Actualmente hay nuevos criterios, pero estos son los clásicos. Ya hemos comentado proteínas mayor a 0,5, pleura versus sangre. LDH pleural sobre la sérica mayor a 0,6 y LDH mayor a 2/3 del límite. ¿Cuántos criterios de Lai necesito? Uno o más. Con un criterio de Lai ya es exudado. Si yo tengo un criterio de Lai positivo, ya es exudado. Por ejemplo, acá yo tengo alguno positivo, es un exudado. Y hay que hacer un análisis de líquido para recuento celular total. Será neutrófilos, será linfocitos. Para la glucosa habrá bajado menos de 15, no habrá bajado. Citoquímico, ADA, por ejemplo, y cultivos. ¿Ya? Siempre uno tiene que pedir 5 frascos. ¿Ya? El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. El primer frasco se pide todos los citoquímicos. O sea, toda la LDH, todo colesterol, proteínas, todo eso se pide, ¿no? En el segundo frasco se pide el gran y cultivo. O sea, ves si hay bacterias y lo cultivas, porque puede ser un empiema y tener un neumococo. El tercer frasco pedimos un BK, a pesar que no rinde, se pide ahí. El cuarto frasco pedimos la enzima que nos decía si era tuberculosis, ¿no? ADA, mayor a 45. Y el quinto hacemos citología para cáncer. Entonces siempre se piden 5 frascos. ¿Ok? Por ejemplo, si el derrame pleural es... Ahora, si tú encuentras que sobre todo hay linfocitos, hay que buscar, si el AD es positivo, hay que hacerle la tinción en Nielsen, BK y cultivo para ver si hay tuberculosis. ¿Ok? Si no se establece la causa, hay que descartar embolismo pulmonar con una angiotomografía. Ahora, hay muchas veces que estos criterios van a fallar, ¿ah? Porque tú vas a tener un paciente con toda insuficiencia cardíaca y te sale exudado. Sobre todo cuando pueden salir falsos positivos para exudado. En un paciente con insuficiencia cardíaca que está tomando diuréticos, que ya le diste diuréticos. Entonces ahí aplicas estas tablitas que te van a decir, fue un falso positivo, o sea, se equivocó el criterio del Lai. Por ejemplo, si tú restas la albúmina del plasma menos la pleura y te da mayor a 1,2, entonces era un trasudado y se había equivocado el criterio Lai, fue un falso positivo. ¿Ya? También puedes restar todas las proteínas del plasma sobre la pleura y si te sale mayor a 3,1 era un trasudado. Entonces estas dos tablitas son para cuando tú dices, pero no creo que sea exudado, tal vez se equivocó el criterio, con estas dos tablitas corriges, ¿ya? Con estas